Es muy importante que la iglesia aprenda a caminar en obediencia. No es normal que en una iglesia donde se mueve la presencia de Dios, no es normal que en una iglesia donde está la presencia del Espíritu Santo haya tanta gente enferma. No es normal. Eso no es normal. Porque si eso fuera normal, iglesia, escucha, el sacrificio de Jesús en la cruz hubiese sido en vano. Dice la Biblia que Él derramó su sangre con un propósito, para que tú y para que yo pudiéramos tener una vida de abundancia. Alguien dijo en una ocasión: ¿cómo puede ser posible que una iglesia que le sirve a un Dios rico esté tan pobre? Y me refiero a todas las áreas. Es importante que de aquí en adelante, miren, el Señor nos está transicionando a otro nivel. El Señor quiere llevar a la iglesia a otro nivel de aprendizaje, de crecimiento espiritual. Quiere llevar a una iglesia a un crecimiento donde la iglesia pueda soportar, aguantar, estar listos para poder mirar los milagros manifiestos en el pueblo, para que la gente no se pierda. Porque muchas de las veces el primero que se pierde es el pastor. Es la verdad. Empiezan a ocurrir milagros. ¿Qué creen? La gente empieza a emocionarse, empieza a llegar más gente. Con la gente viene el crecimiento, viene la abundancia, crece la economía, el dinero. Y a los pastores se les sube a la cabeza. Y ya después caminan hasta de ladito, pastora, y no quieren que el pueblo se acerque. Con FBIs a su lado. Y luego nos preguntamos por qué no suceden milagros. Porque es que la presencia de Dios no desciende como en los tiempos de los apóstoles. Es que el hombre se ha descuidado. Esa es la verdad. No hay otra verdad. El hombre se ha descuidado. ¿Tú crees que Él no quiere manifestar su poder aquí? Él es el primero. Él es el primer interesado en manifestar su poder en su iglesia. Pero las cosas no suceden porque el hombre está torcido. Entonces, si hay alguien que quiere manifestar su poder, es Él. Por eso digo esto: Él no quiere llevar a otros niveles de conocimiento, de entendimiento. Pero tenemos que poner atención, iglesia, a las prédicas de aquí en adelante. Pon atención a los mensajes, ponlos en práctica en tu vida. Porque hoy vienes, lava tu ropa. Hoy llegas al templo, lavas tus ropas, pero se acaba el servicio, te retiras, te vas a tu casa, te metes a mirar pornografía, empiezas a ofender a tu esposa, le faltas el respeto a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Había terminado un servicio dominical, un domingo. Había sido un servicio poderoso, hermoso, donde la presencia de Dios se había dejado sentir. Yo tenía que ir a hacer unos mandados a un lugar. Cuando llego a ese lugar me doy cuenta que la persona que había predicado ese día vivía ahí. Él no se había enterado que yo estaba afuera. Él no se había dado cuenta que yo iba caminando por enfrente de su casa.
cuando de repente empezó a escuchar unos gritos maldiciendo a su hijo. Literal, maldiciéndolo, diciéndole hasta lo que no. No, iglesia, estamos mal. Estamos mal. Dios nos ha traído a este lugar para enseñar la palabra de Dios y para dirigir una iglesia a nuestro Señor Jesucristo. Enseñar a una iglesia a honrar a Dios en todo tiempo. En todo tiempo he dicho. Es por eso que es importante que pongan atención a los servicios, los mensajes, lo que el pastor está hablando, lo que la profeta está hablando, lo que la pastora, los ministros de casa están hablando. Dios quiere llevar a esta iglesia a otros niveles, pero necesitamos, iglesia, ser obedientes a la palabra de Dios. Amén. Yo mencionaba al principio que el libro de Génesis, nos enseñaba algo poderosísimo. Y yo les comentaba, les decía que no importaba cómo tú llegaras a la iglesia. En el mundo está lleno, escuchen, de gente necesitada. El mundo está lleno de gente rechazada por la misma humanidad. Miramos todos los días en redes sociales videos que suben, críticas, señalamientos a personas que por una manera u otra, personas que fueron abusadas, personas que fueron violadas, personas que se aprovecharon de ellas en algún punto de su vida y han sido rechazadas por las mismas comunidades. Y esta palabra que he traído hoy para la iglesia no solamente es para esta casa, pero es para toda la gente que va a escuchar este mensaje. Que no importa que tan dañado tú estés, no importa en cuántos pedazos tú estés, el Señor así te acepta. Escucha, no importa tus circunstancias. Eso es algo que yo admiro del rey David. El rey David sufrió persecución. Él supo lo que fue sufrir persecución. Ahorita nos critican a nosotros, dicen algo de nosotros. Ay, Señor, estoy siendo perseguido. Y queremos volvernos locos porque nos están criticando. Si hay alguien que supo de persecución, fue el rey David. Y si hay algo que yo admiro de él, iglesia, que él nunca le importó su circunstancia, perdón. Él nunca se enfocó, escucha, en su circunstancia, pero todo el tiempo estuvo enfocado en su realidad, porque su realidad era el Señor, era Jehová. Él había creído a la palabra de Dios. Y ahorita, pastora, es algo en lo que la iglesia batalla. Nos enfocamos tanto en nuestra circunstancia, en lo que está sucediendo en nuestra vida. El problema económico no alcanza para la renta, no nos alcanzan para los biles. Es lo que está diciendo la hermana de mí, es lo que está diciendo el hermano de mí. Nos enfocamos tanto en los problemas de la casa. El niño, la niña están desobedientes, el matrimonio. Entonces nos enfocamos tanto, iglesia, en nuestra circunstancia, que descuidamos nuestra realidad en Jesús. Cuando el Señor dijo que Él había muerto para que tú pudieras tener vida en abundancia,
entonces lo negativo, tu circunstancia, hace que te desenfoques de tu realidad en Cristo Jesús. La enfermedad. Pastor, es que no puedo dormir por esto. Es que me dijeron esto y no puedo dormir. Pero es que el Señor te dijo, es que la palabra de Dios dice que Él subió a la cruz. Ay, 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 ay. Para que no importa lo que venga a tu vida, tú tengas fe. Y que en el nombre de Jesús eches fuera toda enfermedad. Y esto es lo que me llama la atención del rey David, hermanos. ¿Saben que el rey Saúl y el rey David tenían algo en común? Tenían algo en común ellos dos. Saúl y David tenían algo en común. Los dos habían sido llamados por el mismo rey, por Jehová. Los dos fueron escogidos por el mismo Dios. Escucha, Saúl y David tenían algo en común, porque el Dios que ungió por medio del profeta Samuel a Saúl también ungió a David. Pero aquí hay algo que me llama mucho la atención, porque si se dan cuenta de la manera que Dios los encuentra a los dos, a uno Dios lo encuentra buscando las burras del papá o los burros del padre, y al otro Dios lo encuentra cuidando las ovejas de su padre. Pero los dos tenían algo en común. Los dos habían sido ungidos por el mismo rey, por el mismo profeta, con la misma asignación. Los dos salieron de un lugar muy similar. Tenían mucho en común. Pero uno, en su caminar, en su asignación como rey, decide desobedecer a Dios. Escuchen, tiene que ver con el mensaje. Uno decide desobedecer a Dios, y me llama mucho la atención, porque aunque el Señor lo cubrió de gloria, fue muy respetado por el pueblo de Israel, por la gente. Aún dice la palabra que el profeta Samuel lo elogió de una manera como no lo hizo con el rey David. No hay otro en Israel con esa postura, dijo el profeta. Elegante, fuerte, alto, de ojos de color. Bueno, fue una chulada de la manera que el profeta se expresó de él. A mí la pastora nunca se ha expresado así de mí, pero bueno, ese ya es otro tema, después hablamos. Dice la palabra que aún el profeta se expresó de esa manera de él. Pero lo que me llama mucho la atención es de la manera que dice la palabra de Dios allá en 1 de Samuel, verso 31, que es de la manera que el rey Saúl termina sus días. Escuchen, los dos tenían mucho en común. Los dos primeros reyes los ungió la misma persona, tenían la misma asignación, salieron de un lugar muy similar. Pero dice la Biblia en 1 de Samuel capítulo 31 que cuando Saúl muere lleno de temor. La Biblia dice que él estaba atemorizado, iglesia. Los filisteos pelearon contra Israel, dice la palabra de Dios. Y los de Israel delante de los filisteos, y huyeron delante de los filisteos el pueblo israelita, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo, dice la Biblia así, y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonathan, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl.
y arreció la batalla contra Saúl. Y le alcanzaron los flecheros y tuvo Saúl gran temor. Saúl se sintió solo. Literal. En los últimos momentos de Saúl, dice la Biblia que Saúl se sintió solo. Y esto me llama mucho la atención, porque cuando yo leía la Biblia, y como me llamaba tanto la atención la similitud de los dos reyes, su ministerio de los dos reyes, su asignación, dije yo, pero ¿qué pasó con el rey David? Pero es que el rey David, él sabía lo que era persecución, él sabía lo que era dolor, él había sufrido. Pero hay algo que yo miré en los libros del rey David que no vi en los libros del rey Saúl. Y dice el Salmo 103: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Dice la Biblia, y que esto no te pase a ti, iglesia, que el rey Saúl se preocupó por agradar a sus amigos. El rey Saúl, en su tiempo como rey, solo se preocupó por agradar a la gente, al pueblo, pero nunca le importó, aleluya, lo que Dios le había mandado decir y hacer. Él había recibido palabra de parte de Dios, pero al rey Saúl nunca le importó. Ustedes conocen la historia a comparación del rey David. Y dice la Biblia, iglesia, que el rey David terminó sus días en su palacio, en su cama, con sus hijos, a comparación de Saúl. Dice la palabra que Saúl murió temeroso, con miedo, porque él sabía que el Señor no estaba con él. Ahora, me llama mucho la atención, iglesia, los salmos del rey David. Porque hay salmos, por ejemplo, el salmo número 6. Tú puedes, si tú quieres conocer un poquito de la vida del rey David, vete a los salmos. El salmo 6 te habla de lo que en realidad el rey David fue, sufrió, padeció. Porque dice el salmo 6 que David dijo: mis lágrimas se han secado, mi rostro se ha apagado por la aflicción que está encima de mí. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Y lee el Salmo 3, lee el Salmo 2, y te vas a dar cuenta que el rey David sufrió así como tú y así como yo. Pero lo que más admiro de él es que como que de repente, en medio de su sufrimiento, él se acordaba quién era su Dios. Como que de repente, en medio de su persecución, él se acordaba a quién él le servía. Como que de repente, pastora, en medio de su angustia, de su llanto, de su aflicción, allí en su recámara, en el cuarto oscuro, él recordaba: espérate. Y la Biblia dice que él empezaba a educar a las tres potencias. Pastor, ¿de qué está hablando? Como que en medio de toda la angustia, escucha, en medio de todo el dolor, él recordaba quién era su Dios, el poderío de su Dios. Y
comenzaba a educar, a enseñar a las tres potencias. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendigo todo mi ser. Pero es todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. Todo mi ser, decía David. Todo mi ser. A comparación de Saúl. Le dijo el profeta: Saúl, pero el Señor te dijo que acabarás con todo. Y dice la Biblia que Saúl le dijo al profeta: sí, yo hice exactamente lo que tú me dijiste. No, espérate. Es que cuando te ungí como rey, se te dieron instrucciones que agradarías al Señor, tu Dios, a Jehová. Y dice la Biblia que Saúl le contestó una vez más al profeta: no es que yo hice todo lo que tú me dijiste, es que yo te dije que Jehová te mandaba que destruyeras todo lo de la tierra de Amalek, porque Amalek representa a tu enemigo, le dijo el profeta. Él se opuso a tu paso cuando el Señor sacó a la tierra, al pueblo de Israel de Egipto. Amalek representa estorbo, tu enemigo. Y el Señor te mandó que destruyeras al rey, su casa, sus hijos, mujeres, burros, camellos, todo animal, todo, completamente todo. Pero dice la Biblia, iglesia, que Saúl le contestó al profeta: es que mis hombres miraron que el ganado era bueno y lo hemos apartado para sacrificarlo a tu Dios, a tu Dios. Y al rey lo capturamos y lo hemos traído ante ti. Pero es que Saúl, estas no fueron las órdenes. Las órdenes fueron de que destruyeras todo. Y tú decidiste perdonarle la vida al rey, pero no para agradar a Dios, sino para agradar a ti y al ganado, para agradar a tu pueblo. Si ustedes siguen leyendo, hermanos, ahí, 1 Samuel capítulo 15, se van a dar cuenta que cuando esto sucede, esto no es más para concordancia de lo que estoy hablando. Dice la Biblia que cuando esto sucede, el rey Saúl se va a pagarse su propio monumento. Él quería un monumento por el logro que había hecho. Él quería que la gente lo aplaudiera. Él quería que todo el pueblo mirara su proeza. Pero algo que me llamaba la atención era que él le perdonó la vida al rey amalecita. Cuando el profeta le había dicho en su cara que él representaba a su enemigo, las órdenes eran de que lo destruyera, que lo matara, que le arrancara la cabeza, como fuera, pero que le quitara la vida. Y el problema es que hoy en día hay el pueblo de Dios, aún en la iglesia, pastora, que le ha entregado su vida a Cristo en la pila bautismal, pero le perdonó la vida a Amalek. ¿Pero de qué está hablando, pastor? Amalek representa un espíritu antagónico que trae atraso a la vida de las personas. Escucha, Amalek representa atraso. Es un demonio que representa estancamiento en la vida de las personas.
Y hay gente que han venido a entregarle su vida a Cristo. Gente que ha venido de otras iglesias, han decidido entregarle su vida a Cristo y congregarse aquí, pero que traen a Amalek en una mochilita atrás cargado. ¿De qué estás hablando, pastor? Personas que le han entregado su vida a Cristo, pero han dicho: le voy a perdonar la vida a Amalek. Yo no creo que el tomarme una copa de vino, una copa de licor, una cerveza no hace daño. Ya me estoy metiendo en aguas profundas ahí. Voy a tener una línea de varones queriendo hablar de ese tema conmigo a la salida. Pastor, pero es malo tomarse una cerveza. Pero pastor, Jesús estuvo en las bodas de Canaán y fue mucho vino. Dice el apóstol Pablo: iglesia, si quieres embriagarte, embriágate en el Espíritu Santo. Emborráchate en la presencia de Dios. Emborráchate con la presencia del Espíritu Santo. Pero ¿cómo que me voy a emborrachar con el Espíritu Santo, pastor? Ya está loco usted. ¿Qué? ¿El Espíritu Santo está añejado? ¿Qué? Lee el libro de los Hechos. ¿Por qué criticaban? Hace poquito miré, yo no miro el celular, ¿a qué no, pastor? Miré el comentario de un pastor, estaba criticándonos, que porque nosotros danzábamos, que nosotros corríamos en la iglesia, que nosotros nos volvíamos locos en el altar, y que eso no era bíblico. Lo escuchó la persona equivocada. Que eso no era bíblico, iglesia. Que nosotros corriéramos, que habláramos en lenguas y que anduviéramos dando vueltas como pirinola, como lo hace el hermano con sus pasos prohibidos aquí. Que lo que nosotros hacíamos era antibíblico. Y le contesté, no para defenderme, nada más para ilustrar un poquito al pastor que estaba hablando, que se fuera al libro de los Hechos. Lee el día del Pentecostés. Primero lee la palabra y luego critica. ¿Por qué criticaban, iglesia? Rápido, los que leen la palabra. ¿Por qué estaban criticando a la gente que estaba allá en el aposento alto? ¿Pero qué decían de ellos? Oh, esa gente está llena de ¿qué? ¿Y qué es el mosto? Se separa Pedro y los defiende. No, hermanos galileos, esta gente, estos 120 que están aquí remolineando, ¿crees que tenían una grabadora con la de remolineando ahí? Esos 120 que estaban allí arriba del aposento alto, dice la Biblia que los criticaban porque se estaban comportando de una manera rara. Y decían: esa gente está borracha. ¿Ustedes por qué creen, hermano? Que toda esa gente que estaba, esos miles y miles de personas que estaban debajo de ese aposento alto, decían que estaban borrachos porque estaban así. Alabaré, alabaré, alabaré. No, hermanos, no. Yo les aseguro, hermanos, sin error equivocarme, yo les aseguro que no estaba María, no estaba Magdalena, no estaban los otros 120. Hermano, estaban enloquecidos, estaban ebrios de la presencia de Dios. Estaban ebrios, borrachos en la presencia de Dios, con el Espíritu Santo de Dios. Pero es que no sé, ya no sé ni qué pensar, que a mí eso no me incumbe, porque el Dios a su tiempo a todos. Dice la Biblia, iglesia,
que todos vamos a compadecer delante del tribunal de nuestro Señor Jesucristo para recibir conforme lo que hayamos hecho aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. Eso no me incumbe, pero se me hace raro, hermanos, que diciendo la palabra de Dios que los últimos días Él va a derramar de su espíritu sobre toda criatura, todavía estén con eso, criticando a la iglesia. La iglesia no tiene que, a lo mejor no sé, se les arruga el saco, la corbata, hermano Alex, no sé. Por eso yo no me pongo saco, para no arrugarlo. Amén, hermanos. Entonces, aunque tenían los dos algo en común, no terminaron de la misma manera. Los dos entraron, escuchen el principio del mensaje. Los dos entraron al reino de Dios de una manera muy similar, pero no terminaron igual. Uno decidió ser obediente a Dios, aleluya, y el otro decidió ser desobediente al mismo Dios que lo había llamado al ministerio. Uno muere atemorizado, el otro muere en su palacio lleno de gloria. La pregunta es: ¿cómo la iglesia quiere terminar sus días? ¿Atemorizado o en su palacio lleno de gloria? Porque dice la Biblia que cuando David, antes de partir con el Señor, él estaba en su casa, en su cama. Uno estaba atravesado con flechas en medio del desierto y el otro rodeado de su familia. Me imagino que cantando cánticos, cantando salmos. Si tú supieras que el único que Él quiere es de que le entregues tu corazón, que seas obediente a su palabra, y que si logras hacer eso, Él se va a encargar de ti, de tu vida, de tu casa. No importa cómo tú llegues al reino de Dios, porque mira el libro de los Hechos. En el reino de Dios llegaban cojos, lisiados, leprosos, ciegos, paralíticos, con flujo de sangre, sordos, y todos eran restaurados. Eso es estar dentro del reino de Dios, vivir dentro del reino de Dios. ¿Quieres un ejemplo de qué sucede cuando la gente vive, opera, se mueve dentro del reino de Dios? Lee el libro de los Hechos. La gente se sanaba, los paralíticos se levantaban. En otras palabras, concordancia con lo que dije al principio del Génesis. No importa qué tanta oscuridad hubo en tu vida, lo que importa es la luz que va a entrar. Personas que dicen: es que yo fui prostituta, yo fui homosexual. Pero si tú supieras que al Señor no le importa nada de eso, y si tú supieras que a la iglesia no le debe de importar nada de eso, a la iglesia lo que le debe de importar es lo que Jesús va a hacer, aleluya, con esa gente, con esas almas. Tenemos un amigo en casa. Tenemos un amigo en casa. Él se empezó a prostituir desde muy niño. Ya saben de quién estoy hablando. Por cuestiones de la vida, lo abusaron, lo violaron, hombres, cuando él era un niño. Dice que de coraje, de odio, él decidió cambiar de sexo para renegar de Dios, para decirle a Dios que él no estaba de acuerdo con lo que va, y se cambia de sexo, se pone pechos. Pero un día, en medio de esa oscuridad, la luz lo encontró. La luz llegó a él. ¿Y qué creen, hermanos? Esto es para los religiosos hipócritas. Yo sé que aquí no hay. Esto es para religiosos hipócritas. Hoy es homosexual. Tiempo pasado es un pastor, ganador de almas para el reino de Cristo. Es un pastor que Dios está usando grandemente en su reino. Almas en cada una de sus predicaciones, almas
almas y almas vienen a los pies de Cristo. De eso estoy hablando, iglesia. No importa cómo tú llegaste, lo que importa es cómo tú salgas de este lugar, cómo tus días terminen. Que tus días terminen no como Saúl, pero como David, cantando esos salmos. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo, alma, cuerpo y espíritu, su santo nombre. Él es el que sana tus dolencias, el que perdona tus iniquidades. Solito se daba terapias el rey David ahí en su cama. Mira lo que leímos, dice la Biblia, Salmo 6. Yo creo que aquí en esta casa no hay ninguno así flaquito como estaba él. Sus huesos, la carne, estaban pegadas a sus huesos, dice el Salmo. Pero ahí, en ese momento de angustia, se consolaba a sí mismo. Le dejaba saber a la carne que él era el que sanaba sus dolencias. Cuando el rey David menciona, él es el que perdona todas mis iniquidades, yo imagino que él pensaba, en ese momento que él se sentía morir, él pensaba en lo que él había hecho con Urías, el esposo de saber. Pero tú eres, Señor, el que perdona todas mis iniquidades, el que rescata del hoyo mi vida. Y después que el rey David terminaba de recitar toda esa palabra que era como esa medicina para sus huesos, miramos otros salmos después de este que dice: una cosa he demandado ya a Jehová, y esta yo buscaré, estar en tu casa, Señor, todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura y adquirir en tu templo. Yo lo admiro porque este fue un hombre que sintió dolor y no lo cayó. Él sufrió y no se quedó callado. Él expresa su dolor, pero también expresa qué tan importante fue su Dios en medio de toda esa angustia y de todo ese dolor. Ahora, con esto quiero cerrar. Repito, no es como tú llegues a la casa, sino como tú sales.